I was there with Arushi. I was the one who got her home. We were together. We ate dinner as a family. We talked as a family. We watched television as a family, and we went to sleep. I mean, just like any family, like any other household. We have work to do next day. There's school the next day, and we just go off to sleep, and that's the end of the day. I was there. I mean, what is there to say about this? I have been in that house. I was living in that house. I was sleeping next to Rajesh that night, and I mean, is such a thing possible? Do you think any mother could sit through the house or sit there and sleep through that night and, you know, just not be aware of such a thing? If her husband was to do it, I mean, I think it's beyond anyone's imagination. I mean, there's so many people out there, mothers out there. I mean, can you even think? Can any mother think it's possible? Esta fue la primera entrevista ofrecida por Nupur Talwar tras la detención de su esposo, Rajesh, después de que su hija y el cocinero de la familia aparecieron sin vida en su propia casa. Quédate hasta el final del video para que saques tus propias conclusiones acerca de esta historia llena de giros inesperados, en la que parece que todo es posible. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Arushi Talwar y Henrak Bañade. Cuando Arushi Talwar nació el 24 de mayo de 1994, llenó de alegría a sus padres, Rajesh Talwar, el cabeza de la familia, y su esposa Nupur Talwar. Los tres vivían en un apartamento dentro de un conjunto residencial en la localidad de Jalvayu Bihar, en el sector 25 de la ciudad de Noida, localizada en el estado de Uttar Pradesh, India. Rajesh y Nupur eran dentistas y ejercían juntos en su clínica del sector 27 de Noida. También atendían pacientes en el Hospital Fortis, donde Rajesh dirigía el departamento de odontología. Además, el hombre daba clases en la Facultad de Odontología ITS de la ciudad de Greater Noida. Aunque Rajesh era especialmente reconocido, ambos eran profesionales destacados, por lo que la familia tenía una posición acomodada. Vivían en un apartamento de 120 metros cuadrados con 2 dormitorios contiguos para la familia, un salón comedor y un cuarto de servicio. La vida personal y profesional de los esposos Talwar iba bien en todos los sentidos. Tenían una especie de sociedad con Anita y Praful Durrani, otra pareja de dentistas y amigos íntimos de la familia, quienes vivían en la misma ciudad. Ellos compartían la clínica de Noida con los Talwar. Rajesh y Anita trabajaban por las mañanas en el horario comprendido entre las 9 y las 12, mientras que Praful y Nupur lo hacían por las tardes, de 5 a 7. Los Durrani y los Talwar también compartían una clínica en la zona de Hauz Khas, en Delhi. En cuanto a Arushi, desde que era muy pequeña, dio muestras de ser una niña con un gran corazón. También era responsable con sus estudios y le gustaba la escuela, no solo para aprender, sino también para socializar. En su adolescencia, concretamente a los 13 años, estudiaba en la escuela pública de Delhi y tenía muchos amigos,
quienes no tenían nada malo que decir de ella. Todos aquellos que la conocieron la describieron como una chica hermosa y amable, quien siempre estaba contenta y despreocupada. Como dato anecdótico, a sus amigos les parecía divertido que Arushi fuera una gran admiradora de la estrella de Bollywood Shah Rukh Khan. Cuando lo veía en un anuncio, comentaba que quería saltar al televisor y casarse con él en ese preciso instante. Una reacción que siempre causaba risas cómplices e inocentes. Arushi era tímida y paradójicamente tenía un deseo secreto que solo confiaba a sus amigas. Quería ser famosa. Nadie podía imaginar cómo, siendo una estudiante de la escuela pública de Delhi, lograría dar el salto para pasar de su vida normal a la fama. Pero como soñar no cuesta nada, tampoco la cuestionaban. Dentro de su hogar, Arushi era igualmente amable y cariñosa. Al ser hija única, recibía toda la atención y mimos de sus padres, a quienes quería, admiraba y respetaba. En resumen, la jovencita y sus padres parecían ser la representación perfecta de una familia feliz y amorosa. Con los Talwar vivía Jan Prasad Vañade, mejor conocido como Henraj, quien era el empleado doméstico y cocinero de los Talwar desde finales del 2007. Según su pasaporte, nació en enero de 1963 y pertenecía a la aldea de Darapani, del distrito nepalí de Arga Kanchi, pero en la década de 1980 viajó a la India en busca de trabajo. La seguridad parecía ser bastante importante para los Talwar. Para entrar a su vivienda había que atravesar 3 puertas. La primera era una reja que estaba al otro lado del pasillo de acceso a su apartamento. Luego había 2 puertas en un mismo marco. La exterior era de malla de hierro y la interior era de madera. La habitación del empleado Henraj tenía 2 puertas. Una se abría hacia el interior de la vivienda y la otra le permitía el acceso independiente desde el pasillo de acceso. En 2008, haciendo un balance, se podía decir que el hogar de los Talwar parecía ser ideal. Los esposos eran exitosos y económicamente les iba mejor que a muchas familias de su localidad. En cuanto a la vida de Arushi, ella era feliz haciendo las cosas bien en la escuela y tenía muchos amigos. Todo parecía demasiado bueno para ser cierto. La noche del 15 de mayo de 2008, faltando menos de 10 días para que Arushi cumpliera 14 años, una tragedia desgarradora golpeó el hogar de los Talwar. Ese jueves, Nupur trabajó en su clínica hasta la 1 de la tarde y recogió a Arushi en el colegio a la 1:30. Ambas fueron directo a su apartamento en Jalvayu, Bihar, y allí se le sumó para almorzar Vandana Talwar, la esposa de Dinesh, un hermano de Rajesh. Después Nupur y Vandana se marcharon, mientras que Arushi se quedó haciendo sus deberes escolares. Esa tarde, Nupur trabajó en el Hospital Fortis de 4:30 a 7 de la tarde y volvió a su vivienda sobre las 7:30 p.m. Rajesh, por su parte, ese día impartió clases en la Facultad de Odontología ITS desde las 8:45 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde y luego atendió pacientes en la clínica hasta las 8:30 de la noche. Él y su chofer, Umesh Sharma, regresaron a Jalvayu, Bihar sobre las 9:30 horas. Umesh dejó a Rajesh delante de la vivienda y condujo hasta la casa de los padres de Nupur, que estaba a poca distancia para estacionar el vehículo. Acto seguido, sobre las 9:40, Umesh regresó a casa de los Talwar y le entregó las llaves del auto y la bolsa de Rajesh a Henraj, quien para ese momento ya había preparado la cena para la familia. Umesh vio a Nupur y a Arushi cerca de la mesa del comedor y a Rajesh saliendo de su dormitorio.
Esa noche, alrededor de las 10 p.m., los Talwar terminaron de cenar y se fueron a la habitación de Arushi, pues querían sorprenderla con un regalo de cumpleaños adelantado, una cámara digital Sony. El obsequio fue entregado ese mismo día por un mensajero y recibido por Henraj. Aunque la intención de Rajesh era darle el paquete en su cumpleaños, Nupur lo convenció para hacerlo ese mismo día. Arushi se hizo varias fotos con sus padres, quienes posteriormente se retiraron a su habitación, que como dijimos antes, era contigua a la de su hija. El día siguiente, el viernes 16 de mayo, sobre las 6 de la mañana, Bharati Mandal, una empleada doméstica que llevaba apenas 6 semanas trabajando para la familia, llamó al timbre de la vivienda de los Talwar. Habitualmente, era Henraj quien la dejaba entrar, ya que Nupur y Rajesh se levantaban tarde. Sin embargo, ese día, aunque tocó una segunda vez, nadie salió. Extrañada, intentó empujar la puerta exterior, pero no logró abrirla. Entonces Bharati llamó al timbre por tercera vez y Nupur abrió la puerta de madera de la casa y le habló a través de la malla de la puerta enrejada. La dueña de la casa le dijo a Bharati que la puerta parecía estar cerrada desde afuera y le preguntó si había visto a Henraj. Cuando la empleada respondió que no sabía nada de él, Nupur le comentó que el cocinero pudo haber salido a comprar leche y probablemente había cerrado la puerta por fuera, así que le pidió a Bharati que lo esperara para entrar. Pero la empleada no quería demorar su ingreso y le pidió a su jefa que le arrojara el duplicado de las llaves. Entonces, Nupur le pidió que bajara para arrojarle las llaves desde el balcón. Cuando Bharati llegó abajo, la odontóloga le dijo que mejor volviera a subir y comprobara si la puerta enrejada solo estaba cerrada con pestillo y no con llave. Pero la empleada insistió en que le arrojara las copias para no tener que volver a bajar y subir las escaleras en caso de que la puerta estuviera asegurada. Ante tal insistencia, Nupur dejó caer las llaves para que Bharati pudiera abrir. Cuando la trabajadora volvió a subir, empujó la primera puerta y ésta se abrió sin llave, lo mismo que la puerta intermedia. Cuando la mujer de limpieza finalmente entró en la vivienda, vio a sus jefes llorando. Nupur le pidió que entrara con ella a la habitación de Arushi, pero ella se quedó en la puerta de la alcoba. Desde allí, Bharati podía ver que la adolescente yacía inmóvil sobre su cama, cubierta con una cobija. Entonces, observó a Nupur tirar de la manta y notó que Arushi tenía un corte en el cuello que iba de lado a lado. De inmediato, los padres comenzaron a culpar a su empleado Henraj del ataque fatal contra su hija. En medio de la confusión del momento, Bharati salió del apartamento para informar a los vecinos y pedir que llamaran a la policía. Después, volvió a casa y les preguntó a los Talwar si querían que se quedara en el lugar encargándose de sus tareas, pero le dijeron que no, así que se fue a trabajar a otras casas. Rajesh y Nupur empezaron a llamar a sus familiares y amigos para pedir contención ante tan terrible evento. Mientras tanto, Punesh Rai Tandon, un vecino que vivía en el piso inferior, pidió al guardia de seguridad del conjunto residencial, Virendra Singh, que informara a las autoridades. Cuando llegaron los funcionarios de la policía estatal a la residencia a las 6:50 de la mañana del 16 de mayo, la escena del crimen era un caos absoluto. Los vecinos, amigos cercanos y familiares llegaron al lugar antes que los cuerpos de seguridad. En total, había 15 personas en el salón de la vivienda y entre 5 y 6 en el dormitorio de los Talwar. El único espacio donde no había visitantes
era en la habitación de Harushi. Si bien todo indicaba que el ataque había ocurrido en el dormitorio de la adolescente, toda la residencia era considerada como escena del crimen y había sido totalmente alterada. Además, la noticia de un hecho de semejante violencia en un barrio acomodado atrajo inmediatamente la atención de los medios de comunicación, de modo que para las 8 de la mañana, el frente de la vivienda estaba plagado de periodistas. En una evidente muestra de negligencia, la policía ni siquiera impidió la entrada de los reporteros, quienes ingresaron al apartamento antes que los forenses. Según se conocería más adelante, el incumplimiento de los protocolos para la preservación de la escena del crimen llevó a la destrucción o contaminación de un alto porcentaje de las evidencias. En la habitación de Harushi, el equipo forense reunió la mayor cantidad de pruebas, ya que, a diferencia del resto de la casa, esta no había sido invadida por los familiares y la prensa. Los funcionarios hallaron el cuerpo tendido en la cama, cubierto con una manta blanca, mientras que la mochila escolar de la víctima le cubría el rostro. Los peritos recortaron una parte del colchón manchado de sangre de Harushi y le enviaron al laboratorio forense junto con su almohada, sábanas y prendas de vestir. Había rastros hemáticos en la almohada, la cama, las paredes, el suelo e incluso en la puerta de la habitación. Sin embargo, no se encontraron manchas de sangre en los peluches, la mochila escolar o la almohada rosa que estaban en la cama cerca del cuerpo y dentro de la zona de salpicaduras. Esto indicaba que dichos artículos fueron colocados en la cama después de la defunción de la adolescente. En las sábanas se detectó una marca de agua de forma circular debajo del área pélvica de la víctima, aunque su ropa de dormir no presentaba ninguna mancha de humedad. La parte superior del pijama de la jovencita estaba por encima de la cintura y el pantalón por debajo de esa parte de su cuerpo y con el cordón desatado, pero a diferencia de las sábanas, no tenía ninguna mancha de humedad. Mientras el equipo forense recorría la casa en busca de cualquier posible evidencia, los funcionarios policiales tomaron las declaraciones de los padres y de algunas personas presentes en el lugar. En su declaración, Rajesh culpó categóricamente a su cocinero Henraj por el crimen. Parecía lógico. El hombre vivía con ellos, podía entrar y salir de la casa y estaba desaparecido, lo que llevaba a deducir que cometió el ataque y luego huyó. Los padres de Harushi relataron lo que había hecho la familia la noche anterior antes de retirarse a descansar. Luego de compartir información sobre la sorpresa de cumpleaños adelantada, detallaron que se habían tomado varias fotos con Harushi en su habitación. La última de las imágenes quedó registrada en la cámara a las 10:10 de la noche, justo antes de que los esposos se retiraran a su cuarto. Los padres dijeron que sobre las 11 Rajesh le pidió a su esposa que encendiera el router de internet que estaba en la habitación de Harushi. Cuando Nupur llegó al dormitorio, la adolescente estaba leyendo el libro Los 3 errores de mi vida, de Ketan Bhagat. La mujer encendió el dispositivo y volvió a su cuarto. Siguiendo con su relato, Rajesh dijo que en ese momento respondió a una llamada de Estados Unidos en el teléfono fijo de su recámara y luego navegó por algunos sitios web de bolsa y de odontología. También envió un correo electrónico a las 23:41:53, hora que quedó registrada en el equipo electrónico. Los investigadores también hablaron con Anmol, un amigo de Harushi, quien afirmó que después de la medianoche intentó llamarla a su móvil, pero ella no atendió. Como le pareció extraño, marcó al teléfono fijo de la residencia Talwar
pero tampoco hubo respuesta. Ese dato llamó la atención de los agentes, pues Rajesh dijo haber hablado por teléfono 1 hora antes, cuando respondió la llamada desde Estados Unidos. Anmol explicó que alrededor de las 12:30 de la madrugada del 16 de mayo, le envió un mensaje de texto a la jovencita, pero en la aplicación de su teléfono pudo ver que en el mismo ni siquiera aparecía como recibido por la destinataria. Nadie sabe con certeza qué ocurrió exactamente entre la medianoche y las 6 de la mañana en el hogar de la familia Talwar. Según el relato de sus padres, cuando se despertaron esa mañana, llegó Bharati y ante la ausencia de Henraj, Nupur se entretuvo en la logística para que la mujer pudiera entrar, como habíamos mencionado antes. Nupur dijo que esa mañana, mientras Bharati subía al apartamento, ella llamó al teléfono móvil de Henraj para tratar de ubicarlo, pero la comunicación se cortó bruscamente y cuando intentó llamarlo de nuevo, el teléfono parecía estar apagado. Continuando con su versión de los hechos, los padres de Arushi indicaron que al levantarse, Rajesh entró en el salón y vio una botella de whisky casi vacía en la mesa del comedor. El odontólogo afirmó que, acto seguido, le preguntó a su esposa si sabía quién había tomado el frasco y le pidió que revisara la habitación de Arushi. De acuerdo con el relato de los padres, el cuarto de la adolescente tenía una puerta de cierre automático que solo se podía abrir con el picaporte desde dentro o desde afuera con una llave. Pero esa mañana, al acercarse a la recámara de su hija, la pareja la encontró abierta y al atravesar el umbral descubrieron el cuerpo sin vida de Arushi tendido en la cama. Los Talwar narraron que en ese momento Rajesh empezó a gritar, mientras que Nupur, aparentemente en shock, permaneció en silencio. Sobre las 8:30 de la mañana, 2 agentes de la policía de Uttar Pradesh se llevaron el cuerpo de Arushi a la morgue para la realización de la autopsia de rigor. Durante la necropsia, se determinó que probablemente el atacante utilizó un cuchillo kukri, que es tradicional de Nepal, para acabar con la vida de la adolescente. Sin embargo, hubo otros detalles del estudio post-mortem que permanecieron en absoluta reserva, lo que dio lugar a una cantidad de rumores sobre presuntos pactos de silencio. Dinesh, el hermano de Rajesh, Umesh, su chofer y un amigo de la infancia llamado Ajay Chada acompañaron a los agentes en las diligencias. Sobre la 1 de la tarde, los hombres retornaron a la casa con el cuerpo sin vida de la menor y lo colocaron sobre placas de hielo en el salón para que sus seres queridos pudieran despedirse de acuerdo con las costumbres religiosas y culturales de la familia. Sin embargo, 3 horas después, tras confirmar con la policía que no era necesario examinar nuevamente el cuerpo, los Talwar anunciaron que procederían a la cremación de los restos e iniciaron los trámites correspondientes. Según explicaron, la premura obedecía al hecho de que los ancianos de la familia notaron que el cuerpo de su hija se estaba descomponiendo rápidamente. Entonces, los restos de Arushi se trasladaron al crematorio de Amti Niwas. Aunque la policía autorizó verbalmente la cremación, la prisa de los Talwar por incinerar el cadáver de Arushi generó muchas sospechas. En medio de todo el bullicio de gente en la vivienda, los padres parecían aturdidos y un tanto erráticos. En esos momentos, la terraza del vecino se convirtió en una especie de aliviadero, pues la que correspondía al departamento de los Talwar estaba cerrada y nadie parecía tener cabeza para buscar la llave. A las 4 de la tarde, Umesh, el chofer de Rajesh, le pidió al vecino Punesh que le prestara la llave de su terraza para poder arrojar el hielo que habían llevado para conservar el cadáver de Arushi. En otro momento de esa misma tarde, según declaró
Vikas Sethi, un amigo farmacéutico de Rajesh, él y otras 3 personas intentaron tirar la parte restante del colchón en la azotea de la familia, pero la encontraron cerrada. Una anciana les dijo entonces que pusieran el colchón en la terraza vecina. Nuevamente Umesh, el chofer, le pidió la llave al vecino. En esa ocasión, el mismo Punesh abrió el área. Umesh, Vikas y otras 2 personas arrastraron el colchón hasta el lugar y a continuación, el vecino volvió a cerrar la puerta. Al principio, Henraj, el cocinero, se convirtió en el principal sospechoso del crimen. El propio Rajesh afirmó que su empleado era el responsable de la muerte de su hija y en repetidas ocasiones le pidió a la policía que lo persiguiera, en lugar de perder el tiempo registrando el apartamento. También les ofreció 25,000 rupias equivalentes a $300 americanos actuales para que viajaran al pueblo natal de Henraj en Nepal para capturarlo. Según la primera hipótesis que se plantearon las autoridades, Henraj entró en la habitación de Arushi en estado de embriaguez tras consumir whisky escocés del gabinete familiar de sus empleadores. Una vez en el dormitorio intentó agredir sexualmente a la chica, pero cuando ella se resistió, la golpeó con el filo romo de su kukri y le hizo un corte en la garganta de lado a lado antes de escapar. La policía anunció una recompensa de 20,000 rupias equivalentes a $240 actuales por pistas que condujeran a su captura. En medio de todos los confusos hechos de ese día, la terraza cerrada de la familia Talwar, aparte de generar diversos contratiempos, en especial al vecino, que tuvo que prestar la suya, generó suspicacias. Ese mismo 16 de mayo, algunas personas que visitaron la casa de los Talwar dijeron que habían observado unas manchas rojizas en el picaporte o manecilla de la puerta de la terraza. En ese grupo se encontraban trabajadores domésticos de familias relacionadas con los Talwar, quienes declararon ante la policía que la mañana de los hechos habían visto manchas que parecían de sangre en la escalera que conducía a la terraza, así como en la puerta y su cerradura. En contraposición, otros testigos, entre ellos algunos de los agentes policiales que acudieron a la escena, dijeron que la mañana de aquel nefasto día no vieron manchas de ningún tipo en la escalera. Lo mismo declararon el chofer de Rajesh, el vecino y la empleada de la familia y el amigo farmacéutico del padre de la víctima. La diferencia entre las versiones de uno y otro grupo de testigos con respecto a los rastros de sangre parecía indicar que quienes dijeron haberlos visto habían confundido el horario. La conclusión inicial al respecto fue que el grupo que intentó llevar el colchón de Arushi a la terraza de los Talwar pudo haber dejado esas manchas en las superficies horas después del crimen. Rohit Kohar, un colega de Rajesh, declaró más tarde que cuando un policía le pidió a Rajesh la llave de la terraza, este entró en la casa y no salió en mucho tiempo. Por su parte, Rajit Varshney, otro amigo y colega del odontólogo, afirmó que Rajesh se dirigió hacia la escalera, pero inmediatamente regresó, entró a la casa y no salió de nuevo. También afirmó que había informado de la presencia de las manchas de sangre en la puerta de la terraza a un agente de policía llamado Akhilesh Kumar. Según Rajiv, el funcionario le dijo que quizá el criminal debió intentar escapar a través de ese espacio o quiso entrar para esconder un arma en ella y lo encontró cerrado. Praful, el odontólogo que compartía clínica con los Talwar, también visitó la casa. Afirmó que en un principio el policía consideró que la mancha de la puerta de la terraza podía ser de óxido y no les dio importancia a las manchas en el suelo. Como vemos, a quienes tuvieron sospechas acerca de los motivos por los cuales la terraza estaba cerrada aquel día,
les costó trabajo convencer a los agentes para que investigaran el lugar. Cuando finalmente los oficiales se decidieron a hacerlo, no pudieron conseguir la llave y optaron por dejarla cerrada hasta el día siguiente. Lo cierto es que al final de la jornada del 16 de mayo, la policía estaba segura de que Henraj era el asesino y creía que si lo encontraban, tendrían a su hombre y el caso estaría resuelto. Por eso, descuidaron otros detalles que deberían haber examinado más detenidamente, un proceder que terminó por afectar profundamente la investigación. El comisario de policía, Mahesh Misra, relató que el 16 de mayo pidió que se abriera la puerta de la terraza. Sin embargo, sus subordinados le dijeron que Rajesh no encontraba la llave y que ellos no pudieron hallar un cerrajero que se hiciera cargo de esa tarea. También dijo que había presentado un informe sobre ese descuido ante el superintendente superior de policía de Noida. Rajesh declaró posteriormente que no recordaba con exactitud lo ocurrido en ese momento, pero insistió en que nunca impidió a los investigadores visitar ninguna parte de la casa. La mañana del 17 de mayo, Rajesh y Nupur partieron hacia Haridwar para sumergir las cenizas de Arushi en el río Ganges, según la costumbre hindú. Varios visitantes siguieron llegando a la casa de los Talwar, que en ese momento estaba a cargo de Dinesh, el hermano de Rajesh. Todos acudían a presentar sus condolencias. Una de las personas que se acercó a la residencia ese día fue un destacado funcionario policial retirado de apellido Gautam. El hombre acudió a la casa de los Talwar por pedido de un amigo de la familia llamado Sushil Chaudhuri. Una vez allí, Gautam examinó las habitaciones de Arushi y Henraj. Además, Dinesh le mostró las manchas de sangre de la manilla de la puerta de la terraza. Según Gautam, Dinesh le pidió que desbloqueara la puerta de la terraza y Gautam llamó al comisario Mahesh, a quien le dijo que había que forzar la cerradura. El comisario prometió que él mismo visitaría la escena del crimen y mientras tanto envió al oficial de la comisaría, Dataram Nauneria, al apartamento. Como para ese momento todavía seguía sin aparecer la llave de la terraza, Anita, amiga y socia de los Talwar, le preguntó al vecino si tenía un duplicado y él respondió negativamente. Cuando finalmente se logró abrir la puerta, todas las hipótesis se desplomaron. Apenas entraron, los funcionarios notaron marcas de arrastre de un cuerpo. Eran alrededor de las 10:30 de la mañana del 17 de mayo cuando descubrieron un cadáver en avanzado estado de descomposición, tendido en un charco de fluidos que ya no era rojizo, sino oscuro, debido al paso de las horas. El cuerpo había sido arrastrado al menos 6 metros por la terraza. Así lo evidenciaba la huella hemática en el suelo y también las abrasiones que presentaban los codos del difunto. El cuerpo yacía a la izquierda de la entrada de la azotea, cerca de la unidad exterior del aire acondicionado, y estaba cubierto por un panel del refrigerador del tejado. Parecía que había sido arrastrado hacia la unidad de aire acondicionado, pues la cantidad de sangre era mayor en esa área. Dinesh no pudo identificar el cuerpo, por lo que llamó a su hermano y a su cuñada, quienes estaban camino a Haridwar, para pedirles que regresaran. Entretanto, el comisario Mahesh también llegó a la residencia. Más tarde, cuando los Talwar arribaron a la casa, Nupur se quedó en el auto con las cenizas de Arushi. Dijo que consideraba inapropiado ingresarlas a la vivienda. Rajesh subió a identificar el cadáver y dijo que no podía estar seguro de que se tratara de Henraj, debido a las heridas que presentaba y al avanzado estado de descomposición. Más tarde, un amigo del cocinero confirmó que era el empleado de los Talwar. La muerte del hombre derribaba la hipótesis que lo colocaba
como principal sospechoso del crimen. Mientras continuaban las investigaciones, Rajesh y Nupur reanudaron su viaje a Haridwar para sumergir las cenizas de su hija en el Ganges. Una vez allí, Rajesh anotó en los registros del sacerdote que la defunción de Arushi ocurrió aproximadamente a las 2 de la madrugada. La noche del 17 de mayo, el doctor Naresh Raj realizó la autopsia del cadáver de Henraj. Un experto del laboratorio forense Gandhinagar, así como un equipo de expertos del Laboratorio Central de Policía Científica, concluyeron que la marca en el techo de la vivienda se debía a que el cuerpo había sido arrastrado después de permanecer en una sábana. Esto llevó a los expertos a pensar que Henraj pudo ser atacado en otro lugar y trasladado a la terraza en un intento por ocultarlo. Como habíamos comentado, los investigadores cometieron varios errores. El primero y más evidente fue no asegurar la escena del crimen de la adolescente y permitir que los medios de comunicación y los curiosos entraran en la casa contaminándolo todo. El segundo fue la falta de diligencia para abrir la terraza. Esa demora los llevó a perder tiempo considerando como culpable a un hombre que estaba sin vida. Sin embargo, los detectives sí actuaron con celeridad para anunciar que el giro que dio la investigación los había llevado a redirigir sus sospechas hacia personas con mayor acceso y posible motivo: Rajesh y Nupur, padres de Arushi y jefes de Henraj. Transcurridos 6 días desde el hallazgo del cadáver de la adolescente, los detectives sospecharon que se trataba de un crimen de honor. Según la nueva hipótesis de la policía de Noida, Rajesh había encontrado a Arushi y a Henraj en una situación censurable y decidió entonces quitarles la vida. Sin embargo, no tenían ninguna prueba que corroborara sus conjeturas. El 23 de mayo de 2008, Rajesh fue detenido y acusado de asesinato. Como el doble crimen se convirtió en un tema de debate en la localidad y la opinión pública estaba dividida con respecto a la autoría, el caso quedó a cargo del CBI. Los investigadores especializados de dicha institución comenzaron a reconstruir las horas previas al reporte de la muerte de la adolescente. Analizaron el funcionamiento del router de la vivienda, el cual se utilizó por última vez a las 12:08 de la madrugada del 16 de mayo. Basándose en ese dato, el CBI dedujo que Rajesh estuvo en línea hasta esa hora. En junio de 2008, los expertos del CBI informaron que el ADN de Henraj se había localizado únicamente en la terraza. Así pues, al menos que el perpetrador limpiara el lugar original del crimen de una forma impecable, todo indicaba que al cocinero le arrebataron la vida en la azotea. A partir de esos hallazgos, los funcionarios a cargo del caso concluyeron que las manchas encontradas en la escalera podían proceder del colchón que varias personas intentaron lanzar en la terraza. La nueva línea de investigación llevó a las autoridades a cruzar las comunicaciones telefónicas realizadas desde la casa de los Talwar. Según el CBI, cuando se estaban redactando el informe de la autopsia, entre las 3 y las 6 de la tarde del 16 de mayo, se produjeron una serie de conversaciones telefónicas entre Dinesh, el hermano de Rajesh, el doctor Sushil, que era amigo de Dinesh, y el presidente del hospital oftalmológico Ikare, y Gautam, el policía jubilado cercano al padre de la víctima. También detectaron que el 17 de mayo, Gautam llamó a algunos periodistas que conocía para que se presentaran en la casa de los Talwar antes de que se lograra acceder a la terraza. Además, más adelante ese mismo día, tras el descubrimiento del cuerpo de Henraj, se produjeron los mismos cruces telefónicos del día anterior, entre las 9 y las 10 de la mañana.
El CBI sospechaba que dichas comunicaciones formaban parte de los intentos de la familia por aprovechar sus conexiones con Gautam para que en el informe de la autopsia no se hiciera referencia a un supuesto abuso sexual contra Aarushi. La presunción de los investigadores era que Rajesh pudo haber sorprendido a su hija teniendo intimidad, consentida o no, con Henraj y que en un arrebato de ira los atacó hasta ocasionarles la muerte. De acuerdo con esa hipótesis, por esa razón, el odontólogo quiso que el informe del forense excluyera cualquier referencia a una situación de abuso sexual. Paralelamente, las pesquisas llevadas a cabo por el CBI dejaron al descubierto la falta de cuidado de la policía local. En un informe elaborado en los primeros días después de los hechos por el equipo del Buró de Investigaciones Indio, se concluyó que el 90% de las pruebas recabadas en el lugar del crimen se destruyeron por negligencia de la policía. Según los nuevos investigadores, que a veces se contradecían unos con otros, había pruebas de que los cadáveres fueron movilizados por el apartamento. La nueva versión apuntaba a que Henraj había sido arrastrado hasta la terraza en una sábana y que luego de dejarlo allí, los criminales cerraron la puerta, volvieron a entrar al apartamento y bebieron whisky. En el reporte del caso se indicaba que el gabinete de licores estaba bastante bien escondido detrás de un panel de madera y que la botella de whisky que apareció sobre la mesa tenía manchas de sangre de ambas víctimas. Sin embargo, durante las pericias realizadas en la vivienda, la policía no había recogido muestras adecuadas de la superficie del frasco de licor. Todo parecía indicar que la escena del crimen había sido manipulada para eliminar cualquier prueba que pudiera apuntar hacia los Talwar, quienes habrían ordenado a sus empleados la limpieza del suelo y las paredes del cuarto de su hija con agua y jabón. En esa misma dirección apuntaba la decisión de arrojar los restos del colchón de la adolescente a la terraza de un vecino. Según una de las hipótesis que estuvo sobre la mesa, Aarushi y Henraj habían descubierto que Rajesh era infiel y por ese motivo él decidió silenciarlos a ambos. Por otra parte, los funcionarios del CBI dedujeron que el cuerpo sin vida de Henraj fue escondido en la terraza para poder deshacerse de él una vez concluidas las pesquisas por la muerte de Aarushi en la casa de la familia. Los investigadores no pudieron determinar con certeza la secuencia exacta de los hechos entre la medianoche y las 6 de la mañana. Según los informes forenses, Aarushi y Henraj fueron blanco de los ataques letales entre la medianoche y la 1 de la madrugada. Por otra parte, se descubrió que el router de internet estaba apagado a las 3:43 de la madrugada, lo que sugería que alguien entró al dormitorio de la joven para apagarlo. En ese caso, había dos opciones. O la persona que ingresó a la recámara de Aarushi no se percató de que la chica estaba sin vida en su cama, o fue quien se encargó de dar muerte a la adolescente. En la siguiente fase de la investigación, el CBI empezó a investigar a 3 individuos. Uno era el empleado de los Talwar y los otros 2 eran amigos de Henraj, que trabajaban para personas allegadas a la pareja de odontólogos. Los detectives sospechaban que ellos pudieron haber sido los perpetradores. No obstante, Rajesh no había sido descartado como sospechoso. El dentista aseveró que las afirmaciones sobre su supuesta infidelidad y sobre la relación entre Aarushi y Henraj fueron plantadas por Krishna Tadaraj, un asistente de la clínica dental de los esposos. Rajesh declaró que 2 días antes de los crímenes le hizo un fuerte reclamo a Krishna por equivocarse al realizar un molde dental. Esta información fue respaldada por su socia y amiga Anita, con quien compartía la clínica en el mismo horario.
El chofer de Rajesh, Umesh, declaró que había oído a Krishna y a Henraj hablar en voz alta en nepalí mientras estaban en el auto. Cuando preguntó de qué hablaban, Krishna dijo que se ocuparía de Rajesh el 7 de junio, pero no explicó a qué se refería con esa afirmación. El 13 de junio, el CBI detuvo a Krishna y procedió a registrar su casa. Allí hallaron una funda de almohada manchada de sangre y un cuchillo kukri que también presentaba una mancha rojiza. Cabe recordar que de acuerdo con el reporte forense, se pensaba que Arushi fue atacada con un arma blanca de ese tipo. A continuación, Krishna fue sometido a pruebas de polígrafo y narcoanálisis. En una prueba de narcoanálisis, que en algunos países se llegó a conocer como el suero de la verdad, al sujeto se le administran narcóticos que lo llevan a un estado de semi-inconsciencia en el que su capacidad para mentir se ve muy limitada. Sin embargo, estas evidencias no son admisibles ante un tribunal, ya que no siempre son fiables. Según trascendió, Krishna habló de un segundo atacante que habría actuado junto con él. Basándose en esta información, el CBI comenzó a investigar a su amigo Raj Kumar, quien trabajaba como servicio doméstico de los Durranis, la pareja que dirigía la clínica junto con los Talwar. El 20 de junio, Rajesh fue sometido al detector de mentiras y 5 días después, la prueba se aplicó por segunda vez a su esposa, ya que en la primera ocasión el resultado no fue concluyente. Entre el 23 y 26 de junio, un empleado doméstico de los doctores Praful y Anita, llamado Raj Kumar, fue sometido a las mismas pruebas que Krishna y el 27 de junio fue detenido bajo sospecha. Pocos días después, el 30 de junio, los medios de comunicación informaron que Vijay Mandel, otro amigo de Krishna, era sospechoso del crimen. Vijay era chofer y empleado doméstico de Punesh, el vecino de los Talwar, en cuya terraza se depositó el colchón de Arushi. Henraj, Krishna y Raj eran todos de origen nepalí y habían sido reclutados a través de un ex trabajador de los Talwar, quien inicialmente fue una persona de interés en el caso y luego fue descartado. El 9 de julio, Raj fue sometido a un segundo narcoanálisis y al día siguiente, los medios de comunicación informaron que había confesado los 2 crímenes. Esa misma semana, específicamente el 11 de julio, también fue detenido Vijay, el conductor del vecino de los Talwar. En esta última fecha, el investigador principal, Arun Kumar, dio una rueda de prensa en la que dijo que el caso seguía sin resolverse. No obstante, dijo que por los resultados de las pruebas de narcoanálisis, parecía que Krishna, Raj y Vijay se habían convertido en los principales sospechosos. El funcionario también admitió que esos estudios por sí solos no bastaban para condenarlos, pues habían surgido muchas diferencias entre las declaraciones brindadas por cada uno de ellos. El propio Krishna dio 3 versiones diferentes de la historia. Lo que parecía claro para el CBI era que se trataba de un trabajo desde adentro. Quienquiera que le hubiera quitado la vida a Arushi y a Henraj tenía acceso a la casa, ya que no había signos de entrada forzada y la puerta de la propiedad estaba cerrada desde afuera. El interrogatorio del CBI a los 3 nuevos sospechosos hizo que los investigadores se plantearan que a Arushi le quitaron la vida tras un intento de agresión sexual y que Henraj también fue víctima de los perpetradores. Sin embargo, el CBI tuvo que poner en libertad a los 3 hombres después de que un tribunal determinara que la oficina había realizado interrogatorios poco éticos y utilizado técnicas excesivas. El abogado de Raj se había dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar que los 3 hombres
fueron torturados por los agentes del CBI durante la investigación. Además, todos tenían coartadas. La familia y el casero de Krishna confirmaron que el hombre estaba en su casa la noche de los crímenes. El jefe de Vijay también confirmó que estaba en su garaje la noche de los hechos. Raj fue el único que no tenía una coartada temprano en la noche, sino a partir de las 12:30, es decir, al inicio de la madrugada en la que ocurrieron los hechos. Por otra parte, no se pudo hallar ninguna prueba física que relacionara a los sospechosos con la escena del crimen. Sus huellas dactilares no coincidían con ninguna levantada en el lugar y el kukri encontrado en la habitación de Krishna tenía sangre animal y no humana. Entretanto, Rajesh seguía tras las rejas, donde permaneció casi 2 meses hasta que finalmente obtuvo la libertad bajo fianza el 12 de julio. Los Talwar estuvieron en el ojo del huracán durante aproximadamente 2 años, tiempo en que demoraron las investigaciones. En ese lapso, específicamente en septiembre de 2009, Arum, el investigador principal del caso, se retiró del CBI. Ese mismo mes, un nuevo equipo asumió las averiguaciones. En esa nueva etapa, se volvió a examinar todo el crimen con otros ojos. Para los nuevos agentes, los padres volvían a ser los principales sospechosos. Durante su revisión del caso, el equipo entrante encontró algunos puntos adicionales de interés y salieron a relucir los aspectos de las autopsias que se habían mantenido en reserva. Los 2 médicos que realizaron las necropsias de Arushi y Henraj dieron nuevas declaraciones y señalaron que el himen de Arushi estaba roto y sus partes privadas parecían haber sido aseadas. Otro médico declaró que las características de los genitales de Henraj indicaban que posiblemente mantuvo relaciones sexuales poco antes de que le quitaran la vida. En octubre de 2009, el CBI llevó a cabo otro análisis de la escena del crimen basado en las fotografías que se habían tomado. Esto apoyó la teoría de que la misma había sido limpiada y montada después de los ataques fatales. Lo más importante es que el nuevo equipo estableció que el arma utilizada para infligir las heridas contundentes que presentaban las víctimas fue un palo de golf, concretamente uno de los palos propiedad del propio Rajesh. El 29 de octubre de 2009, el CBI pidió a Rajesh que les enviara todos sus palos de golf. Posteriormente, voceros del organismo declararon que las dimensiones del palo de golf con el número 5 coincidían con las lesiones encontradas en las cabezas de ambas víctimas, por lo que parecía que habían encontrado el arma del crimen. Sin embargo, debido al tiempo transcurrido, no hallaron otras pruebas que lo relacionaran con los asesinatos. En diciembre de 2010, el CBI entregó su investigación a otro equipo que recomendó cerrar el caso por insuficiencia de pruebas. En esa ocasión, fue Ajay Prakash Singh, el director del CBI para la época, quien declaró ante el tribunal que, aunque carecían de pruebas suficientes, el CBI creía que los padres estaban implicados. Tras esa afirmación, cuando quiso cerrar el caso, el tribunal no lo permitió y ordenó que los Talwar fueran juzgados por asesinato. La familia Talwar se opuso a esta acusación, afirmando que la policía intentaba inculparlos para encubrir lo mal que habían llevado la investigación antes de entregarla al CBI. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. La oficina reabrió la investigación en 2011 y nombró nuevamente a Rajesh y Nupur como principales sospechosos. En febrero de ese año, el CBI transformó el informe de cierre en un pliego de cargos. Los Talwar solicitaron al Tribunal Superior de Allahabad y al Tribunal Supremo
que desestimaran los señalamientos, pero no lo consiguieron y fueron llevados a juicio por la muerte de su hija. El enrevesado proceso demoró años. En una de las audiencias, en 2012, Gautam señaló que el doctor Sushil Chowdhury, que era su amigo, le había pedido que eliminara del informe post-mortem cualquier referencia a una agresión sexual, pero él se negó a hacerlo. También dijo al tribunal que había mencionado este incidente al primer equipo del CBI, pero que ellos omitieron esta información de sus registros. El juicio comenzó el 11 de mayo de 2013 y concluyó meses más tarde, el 25 de noviembre, con un veredicto de culpabilidad para ambos acusados. Según el canal de noticias de India, NDTV, la fiscalía argumentó que la noche de los crímenes, Rajesh oyó un ruido y supuso que procedía de la habitación de Henraj. No encontró a nadie allí y tomó el palo de golf de la habitación de su trabajador antes de entrar en la de Arushi, donde vio a la pareja en plena actividad sexual. Rajesh golpeó al criado de 45 años en la cabeza, pero cuando intentó propinarle un segundo golpe, Henraj se movió y accidentalmente lesionó a su propia hija. Cuando Nupur se despertó por el ruido y corrió a la habitación, tanto Henraj como Arushi estaban al borde de la muerte. Según el relato ofrecido por el fiscal especial, identificado en los medios de India como AGL Kaul, y a quien nos referiremos como Kaul, al comprobar el pulso de Arushi y entender que sus signos vitales estaban a punto de extinguirse, los padres decidieron eliminar a Henraj, quien se había caído de la cama como consecuencia del golpe, para que nadie descubriera lo ocurrido. La hipótesis de Kaul indicaba que el matrimonio se dio cuenta de que tendría que inventar un escenario para librarse del doble crimen y, con el fin de evadir a la justicia, envolvieron el cuerpo de Henraj y lo llevaron a la terraza para deshacerse de él en otro momento. Le hicieron una herida con un arma blanca en el cuello y decidieron hacer lo mismo con su hija para complicar más la investigación. Agregó que, de acuerdo al testimonio de un experto que inspeccionó por primera vez la escena del crimen, había pruebas de que Arushi había mantenido relaciones sexuales, pero su cuerpo había sido aseado y por lo tanto no se encontró semen en la joven. A continuación, siempre según la versión del fiscal Kaul, Rajesh y Nupur limpiaron la escena del crimen, las manchas de sangre del suelo, la ropa manchada, todo lo que veían que presentaba rastros del acto violento. A continuación, la pareja salió de la casa, cerró las puertas desde afuera y entró en la residencia por la habitación de Henraj para engañar a las autoridades. Fue entonces cuando el padre se sentó y bebió un poco de whisky, lo que justificaba ante la ley las manchas hemáticas de las víctimas dejadas en la botella. En el informe de la CBI se afirmaba que los padres eran las únicas personas que tenían motivos y capacidad para limpiar la escena del crimen. El 25 de noviembre de 2013, el juez del CBI, Shyam Lal, declaró culpables a los Talwar de los asesinatos de Arushi Talwar y Henraj Banyade y les sumó el delito de destrucción de pruebas. En su escrito, el juez indicó que los padres son los mejores protectores de sus propios hijos y que ese es el orden de la naturaleza humana, pero que el caso de los esposos se encontraba entre las rarezas de la historia de la humanidad, cuando el padre y la madre se convirtieron en los verdugos de su propia descendencia. Finalmente, el tribunal del CBI condenó a cadena perpetua al matrimonio Talwar. La decisión fue muy criticada por basarse en pruebas circunstanciales y poco convincentes, y los esposos incluso llevaron su recurso ante el Tribunal Superior de Allahabad. La familia Talwar se indignó y calificó el veredicto como un error judicial.
Según India Today, el Tribunal Superior de Allahabad anuló la sentencia del CBI en 2017 por falta de pruebas directas. Los jueces dijeron que no había testigos oculares. En su opinión, el CBI tampoco había proporcionado un motivo sólido. Los jueces también señalaron que el Tribunal Supremo había establecido previamente que si no había pruebas directas, la duda razonable debía prevalecer sobre la sospecha, ya que se habían perdido pruebas forenses clave durante 2 investigaciones defectuosas. Los Talwar permanecieron 4 años en prisión en el estado norteño de Uttar Pradesh, pero consiguieron ser absueltos el 12 de octubre de 2017 y desde entonces han permanecido en libertad. La esposa y el hermano de Henraj en Nepal criticaron duramente el veredicto. Están convencidos de que los Talwar son culpables. Para el momento en que finalizamos este video, el caso seguía sin resolverse legalmente y la familia señalaba al CBI, a la policía local y a los medios de comunicación como los responsables de arruinar una investigación que debería haber permitido identificar a la persona que le quitó la vida a Arushi. Por su parte, el exdirector del CBI, Ajay Prakash Singh, manifestó su inconformidad con la decisión del máximo tribunal y consideró que su oficina se había enfrentado a un entorno muy manipulado y a escasas oportunidades para obtener pruebas. Agregó que la única debilidad en la investigación fue que la escena del crimen había sido manipulada el primer día y que a eso se debieron las lagunas en la indagación. En este sentido, cabe recordar que fue el propio Ajay quien declaró ante el tribunal que, aunque carecían de pruebas suficientes, el CBI creía que los padres estaban implicados. Cuando quiso cerrar el caso, el tribunal no lo permitió y ordenó que los Talwar fueran juzgados por asesinato. El 8 de marzo de 2018, el CBI recurrió a la absolución ante el Tribunal Supremo y el 10, el máximo ente judicial, aceptó el recurso. Sin embargo, cabe aclarar que la admisión del recurso no implicaba la realización de un nuevo juicio, sino que se estudiaría lo planteado por el CBI para dar una respuesta. Para noviembre de 2023 no se había iniciado un nuevo juicio y tampoco hallamos información acerca del pronunciamiento del Supremo con respecto al recurso introducido por el CBI. Han transcurrido más de 15 años desde aquel fatal día de mayo de 2008 y a pesar del desfile de sospechosos y de hipótesis, las circunstancias que rodearon las muertes de Arushi Talwar y Henraj Banyade siguen sin esclarecerse. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.